esta mesa pretende seguir un poco rastreando o profundizando en los fundamentos a ese derecho fundamental a la educación inclusiva, sobre cuya existencia nos planteamos interrogativamente a la hora de plantear esta jornada. Los fundamentos, en este caso, que vamos a analizar, no son los provenientes estrictamente del razonamiento constitucional, que hemos visto son complejos, también posibles, en la mesa con la que inauguramos esta jornada, sino que nos vamos a centrar en la dimensión o en el aspecto internacional y ver cómo a través de los mismos podemos encontrar o no fundamentos para la construcción y para la identificación de ese derecho fundamental a la educación inclusiva. Bueno, debo de indicarles que esta mesa, respecto a lo que figura en el programa oficial, tiene una serie de ajustes. En primer lugar, en la propia persona del moderador, que estaba previsto que fuera el profesor José Ramón Polo, y también en uno de los integrantes de la mesa, el profesor Rafael Dasís, que nos iba a hablar de los ajustes razonables, y ambos, por circunstancias sobrevenidas, en un caso familiares, en otro de un percance de salud, pues no nos han podido acompañar. Pero en todo caso, bueno, la idea, un poco la temática de la mesa, continúa un poco en ese intento de buscar qué nos dice el derecho internacional sobre el derecho fundamental a la educación inclusiva. Aquí sabemos que, bueno, en muchos documentos, en las exposiciones de motivo de las normas, en los diferentes documentos de trabajo, siempre encontramos referencias a esos documentos internacionales como un apoyo o como un argumento a favor de la incorporación de la educación inclusiva como un derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Se ha hablado ya en la mesa anterior de la observación general número 4 del año 2016 del Comité de Personas con Discapacidad, y en fin, serían otros muchos los instrumentos internacionales en los cuales podemos identificar ese apoyo. Para conocerlos, para conocer su eficacia, su naturaleza jurídica en nuestro ordenamiento, pues contamos en esta mesa con dos destacados especialistas en la materia. En primer lugar, expondrá el profesor Enrique Martínez Pérez, catedrático de Derecho Constitucional, de Derecho Internacional Público en la Universidad de Valladolid, que un poco bueno, pues nos va a hablar precisamente de la naturaleza y la eficacia que tienen esas decisiones de comité de garantía en nuestro caso. Tiene diferentes publicaciones en la materia y seguro que nos resultará muy ilustrativa. Pues, sin más, Enrique, para que comience la exposición. El derecho internacional. Y yo, que soy una persona eminentemente práctica, muy práctica, muy alejada de los planteamientos de Benito, que es más teórico, ¿no? Creo que al menos en este punto voy a poder defender que el derecho internacional, permitirme la expresión, sirve de algo, ¿no? ¿Por qué estoy yo aquí? Yo no soy un especialista en derecho a la educación inclusiva, ¿de acuerdo? Yo sí que he trabajado en proyectos de discapacidad, en proyectos de derechos humanos, pero yo me dedico a la parte del derecho internacional, que lo he unido ahora a la cuestión del derecho a la educación inclusiva.
Y estoy aquí básicamente porque yo trabajaba con Benito y trabajaba con Elisenda aquí presente en una comisión muy desagradable, que es la que decide acreditar el profesorado universitario, gracias a la cual pues he perdido la mitad de mis amistades, ¿no? Desgraciadamente, pero que he ganado también otras cosas. Y en mi ejercicio de la cátedra hace un año, pues yo soy muy jovencito, desde el punto de vista de mi categoría, acabo de llegar a la cátedra, dije que muchas de las cosas que había hecho, por ejemplo, pertenecer a la ANECA, me sirvieron para lo que hoy me va a permitir hablar, y es conocer no solamente lo que hacen mis compañeros de Derecho Internacional, sino lo que hacen los profesores de Derecho Constitucional y lo que hacen los profesores de Derecho Administrativo, porque nuestra presidenta aquí presente eran los expedientes que nos asignaban. Y yo me di cuenta de que muchas de las cosas que hacíamos eran complementarias, algunas veces se solapaban con otros profesores. Por tanto, esta interacción es muy buena, ¿no? Yo, ahora que está abierta la convocatoria de redes para los jóvenes, yo ya estoy también muy castigado, pues sería un buen momento de pedir una red sobre estos temas, y para los más jóvenes, si no les gusta esto de las redes, pues que hagan proyectos de innovación docente. Yo les propongo que hagan un Tinder, pero un Tinder académico, no sexual, por supuesto, ¿no? En el que el Tinder académico diga, ¿usted a qué se dedica? Pues yo me dedico a esto y a esto. Ah, vale, pues mira, yo a esto y a esto y a esto. No hace falta poner si tenemos los ojos verdes, si somos altos, si somos bajos, pero un Tinder académico tendría mucho éxito. Podéis contar conmigo si queréis hacerlo, ¿de acuerdo? Yo no voy a engañar a nadie, muchas de las cosas que he hecho las he hecho para rellenar las casillas para ser catedrático, ¿no? Proyectos de innovación docente tengo 20 y 500 horas de formación pedagógica, ¿no? Mi primer curso fue Humor en el aula, donde un pedagogo, lo siento por los pedagogos, me puso una nariz de payaso con mis compañeros y dice, ya no nos vamos a reír los unos y los otros. Y yo le dije, de eso nada, yo me voy por esa puerta, que yo tengo un sentido del humor muy desarrollado. Bueno, voy a lo mío. Primero, no me quiero meter con los constitucionalistas, pero cuando estábamos en esta comisión de la ANECA, no sé cuántas publicaciones vimos sobre no sé qué multinivel. Odiamos la palabra multinivel, dice protección de los derechos fundamentales, multinivel. Bueno, puede estar bien, pero claro, esto lo que ha provocado, lo siento mucho, es un caos jurisprudencial. ¿Por qué? Porque sobre el valor jurídico de lo que es la educación inclusiva en el derecho internacional tenemos internamente pronunciamientos jurisprudenciales contradictorios del Constitucional, del Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de los tribunales ordinarios, que dicen cada uno una cosa. Pero es que si luego nos vamos al derecho internacional, resulta que tenemos al menos, no me da tiempo a más, 4 órganos de expertos y un tribunal que nos está diciendo qué es la educación inclusiva, pero no de manera uniforme. Porque nosotros no tenemos mecanismos de armonización de la jurisprudencia, no tenemos un Tribunal Supremo en el derecho internacional que armonice la jurisprudencia. Por tanto, tenemos 4 tribunales, 4 comités totalmente diferentes que dicen las cosas, cada uno dice cosas diferentes. Y sin mecanismos de armonización tenemos el problema de que cuando hay que aplicarlo en la práctica, cuando viene el juez, cuando viene la familia, cuando viene quien sea y dice, oiga, yo tengo derecho a la educación inclusiva en un entorno convencional, un ajuste razonable, etcétera, 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 pues nos encontramos con un grave problema y lo que se puede hablar es de un auténtico caos jurisprudencial. ¿Qué es la educación inclusiva? Yo no puedo hablar, como decía la compañera, de todos los elementos. La educación inclusiva son miles de elementos, metodologías, establecimientos, etcétera, etcétera. Yo, como tengo el tiempo que tengo, me voy a ceñir exclusivamente para que vean la distorsión que hay jurisprudencial de la educación inclusiva en los entornos convencionales, ¿no? Si efectivamente eso se da. Y si empezamos por el Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad, en la observación de España es clarísima, es durísima. Si se me permite la expresión, es durísima. La única opción que da es la educación inclusiva en centros de educación general. No deja mucho margen de maniobra, como pueden leer ustedes aquí de esta diapositiva, porque dice que es contrario a la realización progresiva. Sin embargo, si ya nos vamos al Comité de Derechos del Niño, que ha pasado de permitir los 2 sistemas
a otro sistema de que no es compatible con el mantenimiento de los sistemas educativos, vemos que es más laxo, pero que se asemeja a lo que dice el Comité de Personas con Discapacidad. ¿Y si vamos al Comité Europeo de Derechos Humanos? Pues en uno de los últimos asuntos dice que la educación especial sigue estando permitida. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos tres comités con, digamos, tres interpretaciones diferentes. Pero claro, ahora vamos al importante, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Digo importante, yo si fuese abogado, jamás a día de hoy le diría a un ciudadano o a una familia que vaya al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Jamás, a efectos prácticos. Ni por dinero, ni por tiempo, ni por eficacia. Y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a día de hoy, he recogido simplemente la última, no porque sea la más importante, sino que a efectos de facilitar la recopilación jurisprudencial, ahí nos recogen más o menos los principios que mantiene el Tribunal en relación con los entornos convencionales. Primero, el clásico principio de subsidiariedad, yo no me meto, son los estados los que están mejores posicionados. Segundo, no es discriminatoria. Y tercero, considera que las escuelas especiales a día de hoy, y esto es importante decirlo, a día de hoy no vulnera el derecho a la educación de los niños con discapacidad. Muy bien, y ahora, ¿en qué situación estamos? Llega un caso al Tribunal Constitucional, llega un caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las decisiones de los comités las considera que tienen mucho peso, pero no las considera que tiene que seguirlas. Por tanto, va a tomar su posición. ¿Cuál es la posición? Como ustedes bien saben, el Tribunal ahora mismo solo cambiaría su jurisprudencia si considera que hay estos términos que sirven para todo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es peligrosísimo, que es las circunstancias especiales que pueden cambiar su jurisprudencia, como han hecho con la cuestión del cambio climático, del clima señorine, que es una animalada, pero una animalada de sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque desaparece completamente la condición de víctima y que lo van a tener que ver el Tribunal Constitucional con un recurso contra los plenos nacionales del Tribunal Supremo. Insisto, solo va a cambiar su jurisprudencia si considera que hay un consenso emergente o una tendencia internacional. ¿La hay? Yo creo que no la hay. Por eso nos vamos a quedar en la misma situación. ¿Y por qué no la hay? Pues no la hay, en primer lugar, porque si acudimos a los medios de interpretación, no los vuestros, los nuestros, que muchas veces coinciden, que son los del derecho internacional y que tienen que ser aplicados, el principio de integración sistémica, el principio de interpretación histórica, etcétera, vemos, en primer lugar, que ni los trabajos preparatorios ni la redacción en su momento hablaba o no había consenso sobre la prohibición de los centros educativos especiales. Pero es que además la tendencia ahora mismo es a tener en cuenta otros derechos, otros factores que deben ponderarse, como es la educación de calidad, que ha sido antes citada, la libertad educativa de los padres y sobre todo el interés superior del menor, es decir, buscar la opinión del niño. Y esto nos lleva a decir que no hay un consenso. Por supuesto que no hay un consenso y que es muy difícil, como decía Benito, extrapolar las decisiones de un país a otro y extrapolar lo que dicen los comités para un determinado país, por mucho del efecto juzgado interpretada que queramos hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etc., es muy difícil luego extrapolarlas en España. Un caso clarísimo. Yo vengo del servicio, del baño. Ahí pone baño inclusivo, ¿verdad? Unisex y tal. En mi facultad, la Junta de Facultad dijo que no, que ni de coña, los baños inclusivos, por diferentes razones. Ya, pero es que resulta que Naciones Unidas está haciendo todo lo contrario, a que no haya baños inclusivos. ¿Por qué? Porque están pensando en determinados países donde si un hombre y una mujer van al mismo baño, lo van a violar. O sea, estamos haciendo y financiando proyectos de cooperación con 2 baños. Por eso, lo de extrapolar las soluciones con mucho cuidado. Bueno, esta es la situación. Ahora vamos a ver si hay solución. Y la solución es que nos encontramos con una fragmentación brutal. Pero brutal en todos los ámbitos. En el ámbito del derecho a la educación inclusiva y también en otros ámbitos, porque las decisiones que toman los comités y el tribunal no coinciden. Ejemplos. El uso de vestimentas, si estuviese aquí Benito me diría, bueno, al final la solución es la misma, pero los argumentos diferentes. Segundo, el caso de la eutanasia con Vicente Lambert, que hemos tenido un caso aquí semejante,
donde después de rechazarlo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estaba en el Comité de Derechos Humanos, que no le dio tiempo a resolver porque finalmente se desenganchó, si se me permite la expresión. Y tenemos, esta fotografía no está elegida al azar, la de este hombre, la de Baltasar Garzón. Esta es una fotografía captada hace 2 semanas, donde en el programa del Gran Wyoming dijo lo siguiente: el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, porque va a llegar el Tribunal Constitucional, Tomás, me creo, tiene que considerar los comités de derechos humanos como obligatorios y vinculantes. Eso lo dijo el otro día este señor en La Sexta, el juez Baltasar Garzón, que ya saben ustedes que recurrió al comité, el comité le dio razón por vulneración, juez imparcial, etcétera, etcétera, y ahora creo que está o ha solicitado al Supremo o su reingreso y cómo va a terminar esto, ¿verdad, Elisenda? Con dinero. Por tanto, esto es un tema que el valor este de los comités tiene muchas, o sea, afecta a muchos derechos fundamentales. Bueno, no sé, si estuviera aquí Benito me diría, no, esos son derechos humanos. No, a mí me da igual. Derechos, y así no discutimos, ¿no? Y por tanto, hay interpretaciones totalmente diferentes. ¿Qué ocurre? Que es que a lo mejor no hay que elegir. Y no hay que elegir porque se puede ir a los dos. Es decir, yo ya lo he estudiado bastante bien este tema y resulta que puedes ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y si no te hace caso, como ha ocurrido en un montón de casos, precisamente de educación inclusiva, me voy al otro. Es decir, existe un forum shopping porque nosotros no tenemos instrumentos de litispendencia. Alguien dirá, sí, eso que está usted leyendo ahí. Todos los tratados dicen lo siguiente: si tenemos un caso, un asunto, una queja sobre un hecho, una parte, un autor y una queja de derecha sustancialmente idéntica, el otro tribunal no puede intervenir. Eso es mentira. Y eso es mentira porque el comité utiliza una interpretación muy laxa y dice que no hay equivalencia de los derechos reconocidos en el Convenio de Roma con los del Pacto. En segundo lugar, dice que se admiten demandas simultáneas porque lo que se está examinando no es exactamente lo mismo. Y luego, el sistema para mejorar la productividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un juez único, el tribunal ha dicho, el examen no es el mismo, es una cuestión meramente formal de un juez y por tanto yo la puedo admitir en la práctica. Por tanto, vamos a tener sinceramente 2 vías, aunque yo aconsejaría la de los comités porque es mucho más rápida, más barata, mucho más ágil y te van a dar más dinero. Perdonad que sea así de claro, que luego lo explicaré. Cuidado, no todo es lo mismo. Y no es todo lo mismo porque no es lo mismo una observación final que un comentario general que un dictamen, ¿no? El dictamen, que es lo equivalente a una... Bueno, el dictamen es una queja, es un procedimiento donde, desde el punto de vista, no se asusten los constitucionalistas, por favor, esto es lo que decimos nosotros, tenemos también derecho a hablar, yo también formo parte del grado en Derecho, y la primera dice, no, yo creo, o sea, nosotros decimos las observaciones finales, bueno, puede considerarse una práctica, pero no tiene efectos jurídicos. Los segundos tampoco, aunque podríamos considerar que es una práctica ulterior. Este nombre que os puede resultar un poco raro, nosotros, entre los criterios de interpretación del Convenio de Viena, tenemos esto, las prácticas ulteriores y el principio de integración sistémica que nos permite las interpretaciones evolutivas y las dinámicas. ¿Y qué dice la doctrina? La doctrina es un caos. Un caos. Nosotros, yo creo que habrá unos 15 profesores opinando sobre esto, 1 o 2 constitucionalistas opinando sobre ello, y ahora se han metido los administrativistas, formalistas, y nos lo destrozan todo. Esto no sirve absolutamente para nada. Pero así de claro, ¿no? El libro de Ana Sánchez Lamela sobre esto, que no la voy a criticar porque es la madrina de mi hija, ¿no? No, lo puedo decir públicamente, pero no estoy de acuerdo en nada de lo que dice, pero nos ha destrozado todo. Eso no sirve para nada, es una invención, solo le ha faltado decir, ir al ministerio y decir, hay que denunciar todos esos tratados, ¿no? Porque fíjense en lo que están haciendo, están cambiando el sistema de fuentes en España. Estos dicen sus colegas, Elisenda, de Derecho Administrativo. ¿Vale? Y bueno, sí, esto es una riña que veremos cómo termina, igual que la terna que vamos a tener al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde hay un administrativista, un constitucionalista y un internacionalista.
No sé qué hacen los administrativistas ahora también que se han metido ahí a optar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el ISENDA. Bueno, luego discutimos de eso. Bien, primero, ¿qué argumentos? Pues es que argumentos sería imposible, pero imposible. Para los internacionalistas se han inventado, yo lo reconozco, que estamos ante una interpretación cualificada. Yo ese término no lo había oído nunca, he oído otros, pero este no. Dicen que son órganos cuasi judiciales porque respetan los principios de contradicción, motivación y publicidad, y que además los comités dicen que tenemos la obligación de adoptar medidas legislativas. Yo saben ustedes que soy muy práctico, me da igual esta discusión, porque yo lo que quiero saber son las consecuencias y los efectos prácticos. Y las consecuencias son estas. Por mucho que le fastidie a la Abogacía del Estado, por mucho que le fastidie al Consejo de Estado, por mucho que le fastidie al Tribunal Constitucional y a los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia, eso, y me gusta que lo vean ustedes, es lo que ha dicho sobre el valor jurídico de los comités. Y lo que ha dicho es que tienen fuerza jurídica obligatoria / vinculante. Lo ha dicho en varias ocasiones. Y utiliza, es verdad, una expresión, Benito, que no es la adecuada, lo acaba de decir yo, porque habla de jerarquía. Y nosotros, ni ustedes ni nosotros, ni vosotros ni nosotros, ya hablamos de jerarquía, de prevalencia, de supremacía. Esa famosa, cosa del constitucional que dijo en el Tratado de Maastricht, que yo aún no lo he entendido. Lo de prevalencia y supremacía, tal, no lo he entendido. Lo que sí está claro, y lo dejó muy claro desde el año, que es lo que me importa a mí, desde el año 2018, lo que existe es una regla de desplazamiento. Una regla de desplazamiento en virtud del cual un juez ordinario, cualquier juez ordinario, puede decir: esto va en contra del derecho internacional y por tanto no aplico la ley, sino que aplico los tratados correspondientes, y esto es muy relevante para lo que diré. Segundo, ha dicho que los tratados de derechos humanos tienen carácter cuasi constitucional. Tercero, esa expresión entre comillas es la que está en las sentencias, carácter vinculante obligatorio. Si bien la sala de lo penal, no del contencioso administrativo, al año siguiente dice que no tiene carácter vinculante. Y en penúltimo lugar, y yo no voy a entrar ahí, si me permites, Benito, porque lo hablará el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo de Lucas, él introduce esa expresión y dice, no habla ya del carácter vinculante, pero lo que dice en esa sentencia es que a la hora de interpretar ese alcance no puede ser inútil de antemano, y por eso le va a conceder la responsabilidad patrimonial en el caso de la educación inclusiva. Jurisprudencia errática, un ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del año 2025, ¿no? Miren lo que dice, o sea, dice y habla de que estamos hablando de un hecho aislado, el asunto Carreño del 2018, que es un asunto aislado en donde el juez ha hecho justicia material. Eso lo dicen en una sentencia los jueces del Tribunal Superior de Justicia, y eso no es así. No hay un solo caso. Tenemos muchos precedentes en relación con el carácter vinculante. Y además, para rechazar el carácter vinculante en relación con una persona con discapacidad en esa sentencia, lo que utiliza es el argumento de la sala de lo penal. Si estamos hablando de un caso de contencioso administrativo. Hombre, yo no sé mucho de derecho, soy de derecho internacional, pero entre el coger el de la sala de lo penal y la sala contencioso administrativa, que en 5 veces ha dicho que sí, yo creo que habría que coger la del contencioso administrativo, ¿vale? Pero bueno, tendremos oportunidad de preguntárselo esta tarde. Esta es la posición. El constitucional, está aquí un letrado, ¿no? Lo sabrá mejor que yo. Aquí se mueve entre dos posiciones. Yo creo, corríjame, el que más ha analizado este término, el valor jurídico interpretativo de los comités, ha sido el profesor Sainz Arnaiz de la Pompeu Fabra, ¿verdad? Donde él explica muy bien en un artículo que está publicado en Internet que fueron muy tímidos el Tribunal Constitucional y luego, a partir del 2000, creo que dice del 2008, ya empieza a dar valor jurídico. Lo que dice es que hay que dar, lo pone al mismo nivel prácticamente que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que estos órganos de garantía se tienen que tener en cuenta para su interpretación. Pero a su vez,
y esto es importante para luego lo que veremos, el control de convencionalidad, dice que no es una autointerpretación auténtica. Y tiene la razón. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional, interpretación auténtica es la que hacen los estados parte en el tratado. Todos. Y los comités no son o representan a los estados parte. Son profesores, son abogados que han sido sugeridos, nombrados por los estados, pero no están representados todos. Entonces no puede ser una interpretación auténtica. Si lo fuese, entonces sí que estaría obligado a ello. Lo que sí se puede considerar es una práctica ulterior seguida en la aplicación del tratado, que no exige el consenso de todos los estados, y por tanto ahí puede encajar. El pronunciamiento, el único, corrígeme Tomás, en los últimos años, en el 2014, sobre un caso de extradición a Marruecos, en el que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, no deja muy claro su valor jurídico. Esta es en negrita lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Parece que le da valor jurídico, pero no lo deja muy claro. Es una sentencia muy controvertida, en la cual el ponente de la sentencia es a su vez uno de los que lidera la opinión disidente con otros jueces. Yo no me atrevo a hablar de eso, de sector conservador, sector progresista. Yo digo otros jueces, ¿vale? Pero es muy controvertida y ahí explican su posición los jueces disidentes en relación con su valor jurídico. No ha acabado porque mientras preparaba esta charla, pues por ejemplo, he encontrado esta nota informativa, que yo creo que esto tiene que ver con mi universidad, con mi ciudad, de un exceso policial, de una detención, ¿no? En el que no le da la razón la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo, y admitido, y va a llegar al Tribunal Constitucional con un informe del Comité sobre Tortura. Veremos a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Tiene otra oportunidad más para decidir cuál es el valor jurídico sobre estos comités, si los refuerza o no refuerza su valor. Y ahora la práctica. Yo soy el abogado, yo tengo el despacho, me viene una persona con discapacidad, le han denegado el derecho a la educación inclusiva en un entorno convencional, no quiero que vaya a un centro especial, ¿y qué hago? Pues bueno, lo que hago es intentar buscar, como es lógico, porque no tenemos un cauce procedimental ad hoc, como sí existe parcialmente para las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde tenemos un recurso de revisión en todos los órdenes jurisdiccionales. En este no tenemos nada. Y por tanto, cuando no tenemos nada, los jueces que han hecho, inventar. Y dice, alguien me dirá, esto lo puedo decir sin que esté Pablo de Lucas presente, ¿no? Yo creo que sí. Y ahora Elisenda me dirá que creo que también. Creo que se ha inventado. Es decir, se ha ido muy lejos. Que yo estoy de acuerdo con esto, porque yo quiero que le dé el valor jurídico a los comités. Pero claro, se ha dado un valor brutal. ¿Y por qué? Y aquí Elisenda me podrá corregir o no. A día de hoy se permite utilizar una decisión del comité como presupuesto habilitante para un procedimiento contencioso administrativo de protección de los derechos fundamentales, es decir, para pedir responsabilidad patrimonial a la administración. Es decir, para pedir dinero. Y mucho dinero. El asunto Carreño, a la mujer le dieron 600.000 euros más intereses. No está mal. Si vas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿qué te dan? Sí, una declaración del derecho fundamental, no sé qué, y te dan 4.000, 3.000 euritos de satisfacción equitativa. Pero yo para eso no gasto el dinero, lo siento mucho. Entonces, yo creo que se puede hablar de cierta jurisprudencia consolidada que con ese dictamen podemos ir al Tribunal Supremo a pedir la responsabilidad patrimonial. Cuando pongo no hay automatismo, es que es verdad que esa sentencia y posteriores sentencias dicen que hay que examinarse caso por caso, estudiando las condiciones generales de la responsabilidad patrimonial, es decir, lesión y daño real, relación entre la lesión antijurídica y la actuación, etc. Pero claro, ¿qué se ha hecho? Se ha creado ex novo un nuevo, jurisprudencialmente, un supuesto de responsabilidad del Estado en su conjunto. Yo sé muy poco de derecho general,
con la persona con la que convivo es experta en contencioso administrativo. Y yo le he explicado, ¿esto es normal? Y dice, eso no existe, te lo has inventado. Porque normalmente lo que hay que hacer es que en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, lo primero que hay que hacer es quién es el responsable. No la actuación del Estado en su conjunto. ¿Quién es? ¿La comunidad autónoma? ¿Quién es? ¿El Estado? Pero luego, ¿qué es? ¿Qué ha fallado? ¿El legislador? ¿Es el servicio público el que ha fallado? Y luego, responsabilidad, mal funcionamiento de la administración, de justicia. No, será error judicial, que es lo que dicen los magistrados disidentes en las opiniones del Tribunal Supremo, ¿no? Que hay varias en las que, bueno, ahí se mezclan cuestiones que ellos controlan, con todo el respeto del mundo, que son las cuestiones de derecho administrativo, con cuestiones que no controlan y que empiezan a volver a hablar de la jerarquía, de la supremacía, etcétera, etcétera, cuando son términos que no, que tienen que utilizar la nomenclatura, la expresión de la regla de desplazamiento. Los cerrados, porque claro, esto sirve para ganar dinero, pero yo quiero que me revisen la pena, ¿no? Por ejemplo, o que me dejen en libertad, como se ha solicitado. Pues bien, aquí están absolutamente cerrados. No se considera un hecho nuevo por ninguno de los tribunales y, por tanto, no se ha admitido ninguna posibilidad del recurso de revisión. Y también están cerrados todos los procesos de amparo judicial. Un minuto, ¿no? Sí, yo creo que muy bien, en un minuto termino. Gracias. Y lo que han dicho es que parece que los comités de derechos humanos están modificando su propia doctrina de los comités de derechos humanos y, por tanto, consideran que el recurso de casación en España es suficiente, y es verdad que parece que hay un giro de los comités. Y, en segundo lugar, han dicho que esto no es una instancia jurisdiccional y, por tanto, pues no hay lugar al proceso de amparo. E incluso se alegó yo creo que es una animalada, que es violación del artículo 10.2. Algunas familias decían, no, es que hay violación del artículo 10.2, y por supuesto no se las admite. Por tanto, solo tenemos abierto ese procedimiento judicial. Y ya esta es mi última diapositiva y termino. Claro, ante este caos, el legislador debería hacer algo, ¿no? ¿Lo están haciendo? Sí, hay propuestas. La primera es utilizar el modelo colombiano. El modelo colombiano es el único sistema del mundo que, a partir de un dictamen de Naciones Unidas, puedes ir al ministerio y pedirle que te indemnice o cualquier otra medida reparatoria. ¿Esto sería posible en España? Yo creo que sí, Elisenda. Creo que ya está, que es posible. No sé si lo va a hacer el ministerio o no, pero sí que se puede de oficio pedirlo. Por tanto, ya está. La segunda es la que aparece por el Ministerio de Derechos Sociales en la Agenda 2030, que es rescatada por la doctrina constitucionalista, ¿no? Y es la modificación de la Ley de Tratados. Y dicen que hay que establecer mecanismos de garantía adicionales exclusivamente para los tratados de derechos humanos. No tiene sentido. Los tratados hay que cumplirlos sí o sí. Cualquier tipo de tratados, el principio pacta sunt servanda, está clarísimo, los métodos de interpretación son todos los mismos para los tratados. Por lo tanto, yo creo que no es suficiente como mecanismo de garantía. Pero es que además en España tenemos el mecanismo del control de convencionalidad. ¿Se puede aplicar el mecanismo del control de convencionalidad al tema de los derechos fundamentales? Difícilmente. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales de derechos humanos contienen derechos de naturaleza prestacional, con cláusulas generales que no son precisas, claras e incondicionales, que necesitan un desarrollo reglamentario y que, por tanto, es muy complicado que el juez pueda aplicar un control de convencionalidad, a no ser casos como los convenios de la OIT, o a no ser, como creo que hay algún caso, que el juez diga, yo tengo la potestad, vía artículo 10.2, de hacer lo siguiente. Yo interpreto y desplazo la ley interna porque considero que lo que ha dicho el comité no es una interpretación auténtica, pero sí, como dice el Constitucional, uno de los instrumentos para interpretar la educación inclusiva en ese sentido, el de las observaciones y las de los dictámenes. Y, por tanto, desplazo, que lo puede hacer, lo desplazo a la ley interna. ¿Esto se puede hacer? Hombre, siempre y cuando no haya una jurisprudencia
constitucional consolidada, porque si no te arriesgas a un recurso de amparo, seguramente, sin nada más. Y la última es lo que tienen ustedes aquí, que ha irritado a los administrativistas y ha irritado a mucha gente porque ya está incluida en el proyecto de ley orgánica de enjuiciamiento criminal que ustedes pueden leer ahí, nada más y nada menos, que ha puesto en el mismo nivel la posibilidad del recurso de revisión de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, como ven ustedes ahí, los pronunciamientos de los órganos de expertos. Esto es muy arriesgado. Te cargas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así de claro. Te lo cargas. Si esto es así, si algún día esto sale adelante, yo desde luego, para mí el tribunal va a quedar en lo que es. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ahora mismo no es un mecanismo para lo que nació, de defensa de derechos individuales, sino, como ha hecho en Clime Signorín en el cambio climático, es un tribunal de defensa de derechos colectivos donde al individuo no le admito la condición de víctima, pero sí a una asociación que defiende intereses generales de todo el país, ¿no? Como he hecho contra Suiza, que es digna de estudiar porque se puede cargar el propio tribunal más con estas cuestiones. Y lo último es una propuesta del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que está instando a todos y cada uno de los estados a que incluyan cláusulas de litispendencia internacional. ¿Lo han hecho los estados? Sí. Como las reservas a los tratados, como ustedes bien saben, se pueden formular en cualquier momento, los estados las están incluyendo. ¿Sirven para algo? Para nada. Porque el comité dice que no es nunca el mismo hecho, no es la misma situación, no es el mismo derecho y, por tanto, admito la demanda y la estudio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por tu exposición y por aclararnos estos conceptos que son, desde luego, esenciales para entender pues esos fundamentos de derecho internacional que generalmente se invocan en relación con la educación inclusiva. Con carácter complementario plenamente a la exposición que acabamos de escuchar, va a intervenir ahora el profesor Antonio Franco Pérez, compañero y amigo del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, profesor contratado doctor en la misma y también investigador del proyecto de investigación del que ya se ha hablado aquí en varias ocasiones sobre el derecho a la educación inclusiva como manifestación del principio de igualdad. Él nos va a exponer un poco la situación de la educación inclusiva en los diferentes tratados internacionales de derechos humanos y su posible impacto constitucional. Muchas gracias, Antonio. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bien. Debo decir que para preparar esta exposición, forma parte de la línea de investigación que estoy realizando en el proyecto, las comencé con muchas dudas, obviamente. Pero después de las ponencias que nos precedieron, tuve más dudas. Es decir, ahora realmente estoy en un mar de dudas. Esa es la realidad. Entre otras cosas porque algunas de las cuestiones sobre las que he construido esta presentación pues han sido en cierto modo desmontadas, ¿no? Yo partí de una hipótesis. La hipótesis que será mi conclusión fundamental es que el derecho internacional de los derechos humanos configura la inclusividad como derecho y como principio, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución vincula la interpretación del derecho fundamental a la educación, el artículo 27 de la Constitución. A partir de ahí hice toda la construcción que voy a exponeros de manera lo más sintética posible dadas las horas y además porque muchas de las cosas se han expuesto. Bueno, analizar el impacto del principio de la educación inclusiva, educativa, construido en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos,
en el contenido del derecho fundamental a la educación del artículo 27 supone partir del artículo 10.2 de la Constitución. Y esto como una norma esencial para la exégesis de los derechos fundamentales en España. Porque justamente esta piedra angular, que es el artículo 10.2 de la Constitución, dispone que las normas relativas a esto se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Así, el Tribunal Constitucional ha entendido de forma amplia y reiterada en su jurisprudencia que a tenor de lo dispuesto en este artículo 10.2, dichos tratados tienen carácter vinculante para la interpretación de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución española. No obstante, a pesar de su eficacia interpretativa, la doctrina constitucional delimita claramente el alcance de estos tratados para evitar que se conviertan justamente en fuentes autónomas de derechos fundamentales distintas a los constitucionalizados. Esto es, el propio Tribunal Constitucional ha mantenido de manera igualmente constante que los tratados internacionales no pueden crear nuevos derechos fundamentales en el ordenamiento español. En resumen, la jurisprudencia constitucional señala que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales ratificados por España son un instrumento obligatorio y privilegiado para la interpretación de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución española, pero no gozan por sí solos del régimen jurídico propio de los derechos fundamentales en el ordenamiento español, tal y como está recogido en el 53 de la Constitución española. Así las cosas, importa, a partir de lo dicho, destacar aquí el valor interpretativo de los tratados internacionales como derechos humanos en el ordenamiento español, conforme a lo dispuesto en el referido artículo 10.2 de la Constitución y en esta consolidada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto. Conforme a esto, lo que voy a hacer seguidamente es pues referir los mimbres normativos que permiten hacer inferir y construir mi hipótesis de partida. Trataré de concretar en lo posible, obviamente sin ánimo de exhaustividad, porque también ya se han reiterado no pocos de ellos, los más significativos vinculantes para España con contenidos e interpretaciones relativas al derecho a la educación y a la inclusividad, como una primera aproximación al problema que nos ocupa. Bueno, la primera cuestión es que habría que delimitar este marco conceptual. Y en este sentido, el derecho a la educación es, sin lugar a dudas, la piedra angular sobre la que se construye toda la doctrina de educación inclusiva en el derecho internacional. Y obviamente hay que comenzar por la norma a la que hace referencia directamente el 10.2, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, que dispone: toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Esta es, evidentemente, una pieza clave en todo este andamiaje hermenéutico. El protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos, el protocolo número 1, artículo 2, ratificado por España en 1991, establece una formulación clásica. A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.
La Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, 1960, define las discriminaciones como toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o cualquier otra de cualquier otra índole. El origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza. Otra norma de referencia en este sentido, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965, que también en su artículo quinto, EV, dispone lapidariamente el derecho a la educación, enumera directamente el derecho a la educación y la formación profesional. Impone a los estados la obligación de adoptar medidas en los campos de la enseñanza, la educación y la cultura, con miras en combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial. La Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, de 1979, cuyo instrumento de ratificación por España data de 16 de diciembre de 1983, dedica su artículo 10 íntegramente a la educación, exigiendo a los Estados partes adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación. Y en particular, el artículo 10 enumera las condiciones de la igualdad educativa. Pero hay un instrumento estrella que es el que se ha mencionado aquí reiteradamente respecto a la discriminación por razón de discapacidad, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España en noviembre de 2007. Sin lugar a dudas, y creo que esto se ha reiterado aquí, representa el instrumento más específico y elaborado en materia de educación inclusiva. Su artículo 24 establece con carácter imperativo: los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusiva a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Y el mismo artículo 24 precisa los fines de la educación inclusiva. Por su parte, hay otro concepto al que se ha hecho referencia anteriormente también, que es el concepto de ajustes razonables, definido en el artículo segundo de los derechos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo define como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Toda esta construcción reflejado en estos instrumentos que he mencionado encuentra su origen doctrinal en la también citada Declaración de Salamanca de 1994, pero que se viene a consolidar justamente en esa Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Y vuelvo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. La doctrina del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su observación general número 4 de 2016,
que hace una interpretación del artículo 24, reconoce que la educación inclusiva debe entenderse como, algo que también se ha comentado, un derecho humano fundamental de todo alumno. Más concretamente, la educación es un derecho de los alumnos y no de los padres o cuidadores, en el caso de los niños. Se habla de un derecho humano fundamental. Habría que definir ambas cuestiones, algo en lo que ya Benito Laes anteriormente incide. Con carácter general, esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad entiende el modelo de la inclusión como una transformación del sistema educativo para dar cabida a todos. Y, de manera especial, rechaza expresamente los modelos segregadores. Esto es, la obligación de los estados no se agota en la integración física, sino que exige la transformación sistémica del entorno educativo. El sistema europeo pues encuentra también un apoyo significativo en la Carta Social Europea de 1996, revisada y ratificada por España, que en su artículo 15 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida en comunidad, estableciendo que los estados se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para proporcionar a las personas con discapacidad orientación, educación y formación profesional en el marco del régimen general, siempre que sea posible. En caso contrario, a través de las instituciones especializadas, públicas o privadas. La Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989, ratificado por España, aporta, en 1990, aporta una dimensión específica al vincular la educación inclusiva con el interés superior del menor. En este caso, el artículo 23.1 dispone que los Estados partes reconocen que el niño, mental o físicamente impedido, deberá disfrutar de una vida plena y decente, en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a abastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. Y en su artículo 28 proclama el derecho de todos los niños a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades. Bien. Una conclusión preliminar. Y es que la doctrina internacional sobre educación inclusiva, pues, se ha construido, articulado en torno a un núcleo duro, que es el derecho universal a la educación sin discriminación, que ha evolucionado desde la mera prohibición de segregación hasta la afirmación positiva de un modelo transformador del sistema educativo. Este modelo exige la presencia de todos los educandos en el sistema general de educación, con los apoyos y ajustes razonables necesarios como expresión del reconocimiento de la dignidad inherente y la diversidad humana. El sistema europeo, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, Protocolo número 1 y Carta Social Europea revisada, complementa este marco con mecanismos de control jurisdiccional y cuasi jurisdiccional que han permitido sancionar las prácticas de segregación sistemática, consolidando así la educación inclusiva como un estándar jurídicamente exigible y no meramente programático. Ya voy cerrando. Sin el menor ánimo de solapar la ponencia de Tomás de la Cuadra, pues sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero sí me permití echarle un vistazo a la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional de obligada referencia sobre la educación inclusiva. Concretamente estuve mirando, no me voy a extender sobre ello, las sentencias 81/2021, 34/2023 y 49/2023.
varias cuestiones que seguramente va a tratar Tomás de la Cuadra. No voy a entrar en ello, pero sí quería resaltar que aquí se construye una doctrina sobre educación inclusiva como principio rector, en mi juicio. Y obviamente esto constituye, a mi juicio, en no poca medida un cambio de paradigma que deriva directamente de los compromisos internacionales asumidos por el Estado español, y de manera especial la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Así, por ejemplo, el fundamento jurídico 4F de la sentencia 34/2023, pues el tribunal adopta las distinciones sustantivas elaboradas por el Comité de la ONU para clarificar el régimen jurídico español. Y aquí define la inclusión como una transformación profunda del sistema, señalando que la inclusión implica un proceso de reforma sistémica que conlleva cambios y modificaciones en el contenido, los métodos de enseñanza, los enfoques, las estructuras y las estrategias en la educación para superar los obstáculos, con la visión de que todos los alumnos tengan una experiencia de aprendizaje equitativo. Evidentemente está asumiendo esa doctrina previamente construida. Pero ¿y cómo ha construido esta doctrina? Pues justamente a partir de la utilización del canon interpretativo del artículo 10.2, que obliga a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por España. Y en este sentido, así, muy rápidamente, la doctrina del Tribunal Constitucional se sustenta en 3 pilares. Primero, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la Observación General número 4 de 2016. Obviamente, sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concretamente 2 sentencias: GL contra Italia sobre la obligatoriedad de asistencia especializada, y Enversain contra Turquía y sobre la obligación de realizar ajustes razonables y la prohibición de denegar el acceso al sistema ordinario por motivo de discapacidad. Así, a mi juicio, pues estas 2 sentencias, especialmente la 34/2023 y la 49/2023, a mi juicio consolidan en el ordenamiento español un modelo de educación inclusiva respetuoso con la Constitución. Y bueno, ya para concluir, pues cierro con lo que había comenzado, la conclusión de la hipótesis. A nuestro juicio, el derecho internacional de los derechos humanos configura la inclusividad como derecho y como principio, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución, vinculan la interpretación del derecho fundamental a la educación, artículo 27 de la Constitución española, conforme a dicho principio articulado en los tratados ratificados por España. Y en consecuencia, ¿acaso, aquí lo digo con duda, podría considerarse que dicho ejercicio hermenéutico podría reforzar la idea de la ampliación del contenido del derecho fundamental a la educación del artículo 27 Constitución Española, en relación con los principios de dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad del artículo 10.1 de la Constitución? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos por esta visión y por este acercamiento a esa dimensión internacional sobre la educación inclusiva. ¿Quién es el público quiere un poco romper el hielo y plantear alguna pregunta? Sí. Ni mar de dudas, ni caos jurisprudencia. Claridad del Tribunal Supremo. Claridad del Tribunal Supremo en las 2 sentencias que este abogado ha tenido
la satisfacción de haber llevado el caso de Rubén Calleja y que efectivamente se ha satisfecho, por cierto, en el día de ayer, en el que todavía ha recibido la indemnización fijada por el Tribunal Supremo. La sentencia última es del 29 de mayo. ¿Por qué digo que ni más de dudas ni, digamos, caos jurisprudencial? Que estoy de acuerdo con el profesor Enrique que efectivamente la falta de armonización, ese sí que es un caos. Pero vamos al ordenamiento jurídico interno. Un abogado es práctico. Si no es práctico, no es abogado, es otra cosa. Es un teórico de derechos, un asesor jurídico, que está muy bien, pero nosotros vamos a defender derechos de personas, en este caso con lesiones de derechos fundamentales, y a tratar de satisfacer ese derecho. No voy a extenderme porque sería complicado para entender bien el caso de Rubén Calleja, pero diré que la construcción que hace el Tribunal Supremo en las dos sentencias del 29 de noviembre de 2023 y la del 29 de mayo de 2025, que tendremos el honor de tener hoy a Pablo Murillo, vamos, efectivamente el magistrado ponente de esta última sentencia, en mi opinión son sentencias jurídicas muy construidas, como todo en derecho, salvo opinión mejor fundada, incluso de los votos particulares. Luego hablaré de los votos particulares, de Pilar de Teso en el último y de Díez Picazo en la primera sentencia. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo analiza un supuesto concreto de un dictamen del comité de unos padres que después de agotar todas las instancias jurídicas, juzgado de lo contencioso, bueno, administración, que le llevan al chico a un colegio de educación especial en contra de la voluntad de los padres, que hay un maltrato físico y moral acreditado en la sentencia del juzgado de lo contencioso, que recurren en apelación y el TSJ de lo contencioso de Valladolid desestima la apelación, aunque dice que pudiera haber responsabilidad patrimonial, dice la sentencia, y van al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo inadmite el tema porque no hay interés casacional, vamos al Tribunal Constitucional, se inadmite el tema, vamos al Tribunal Europeo de Derechos, coincido plenamente con Enrique, con el catedrático, el Tribunal Europeo será otra cosa, pero desde luego no es garantista efectivo hoy de derechos humanos. Yo a ningún cliente le digo que vayamos, pero tenemos que agotar las instancias. Tenemos que agotar las instancias para ir al comité. Sí. Y entonces, es así, en principio, salvo medidas urgentes, cautelares y demás. Y curiosamente, el cliente, los padres de este chico, me dicen, vamos a ir al comité. Y yo, bueno, el tema del comité es muy complicado y demás. Bueno, pues, en fin, Alejandro Calleja, es decir, los padres y el chico decidieron ir al comité. Incluso prácticamente ellos, yo colaboré con ellos, pero casi el escrito lo hicieron. Y me viene con sorpresa diciendo, el comité me ha dado la razón. ¿Qué dice el dictamen del comité? ¿Qué dice un dictamen del comité? El dictamen del comité, no voy a extender tal, pero sí dice una cosa muy importante. Que el Estado parte ha incumplido las obligaciones que le incumben, emitido los artículos 7, 15, 17, 23 y 24, leídos solos y conjuntamente con el artículo 4 de la Convención. Esta regla. El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que todo Estado debe adoptar todas las medidas que sean precisas para evitar situaciones de discriminación por discapacidad y situaciones de vulneración de derechos fundamentales. Una obligación general, pero del Estado parte. No de la Administración de Justicia, ni de Comunidad Autónoma de Castilla y León, ni... No, el Estado parte, que es el que ha suscrito la Convención, como bien decía el profesor, en el año 2006 la Convención, en 2008 la ratificación. Entonces, me vienen a mí, bueno, me vienen no porque ya estamos con ello, digo, después de todas las instancias, pero bueno, reflexionamos y decimos, ¿se puede con este dictamen del comité? Digo, hombre, tenemos el precedente del 2018. De la sentencia de González Carreño. Una sentencia magnífica. Magnífica porque abre un camino muy claro. Los 600.000 euros, sí, que por cierto es bien poco. Las indemnizaciones por daños morales en España son muy bajas. Siguen siendo bajas y como abogado lo tengo que decir, 25.000 euros le han dado a nuestro amigo Calleja después de estar 14 años. 14 años sufriendo incluso acusación penal y demás. Son muy bajas. El daño moral hay que pagarlo. Y en este país más porque constantemente se producen daños morales. Y no quiero extenderme más. Y es verdad, y a una persona, en este caso, por lesión además del derecho a la educación, que es un derecho básico. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que, en definitiva, vamos a iniciar responsabilidad patrimonial en base a la sentencia
He de decir que cogí casi la sentencia, a ver cómo, casi las palabras, en fin, de la sentencia del Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional desestimó. Es importante decirlo, porque la Audiencia Nacional tiene un criterio terriblemente restrictivo. Lo sabemos, 17 de noviembre de 2022, y el gran argumento de la sentencia de la Audiencia Nacional es que se produce vulneración de la cosa juzgada. Que esto ya está juzgado por los tribunales, que el Comité de Derechos Humanos podrá recomendar, podrá decir, podrá lo que sea misa, pero que lo que vale es las sentencias firmes de unos tribunales de justicia españoles, y que no es una tercera instancia ni puede revisarse. Y que si es por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, efectivamente habría que ir a error judicial. Y el error judicial, revisión y tal, y no se ha ido por ese cauce, se desestima la pretensión de responsabilidad. Sí, Juan Ángel, para que haya más preguntas, por favor. Sí. Bueno, quiero decir que está muy construida, luego 29 de noviembre, sí, pero es que es importante un poco enmarcar, contextualizar, que me extienda para poder ir a la pregunta, ¿no? La sentencia del Tribunal Supremo del 29 de noviembre de 2023 lo que dice muy claro es que los dictámenes del comité, como ha dicho el profesor Enrique, dice, aunque ni la convención ni su protocolo regulen el carácter ejecutivo, no puede dudarse que tendrán carácter vinculante / obligatorio para el Estado parte que le atribuye la convención y su protocolo en el artículo 4. Lo basan en el artículo 96 de la Constitución, el 10.2, y en definitiva dice, se basa la construcción en decir que no hay un cauce específico para ejecutar los dictámenes del comité y añade a continuación que puede ser un presupuesto habilitante por responsabilidad patrimonial. Y aquí con esto casi concluiría, no es que está artificiosa, por eso discrepo de la interpretación del profesor, del catedrático, no es que está artificiosamente, no encaja, no, sí encaja, porque dice que la no adopción por los órganos del Estado español en sus diferentes órdenes e instancias de las medidas necesarias que eviten la discriminación. Y cita el 2 de la Convención, discriminación por discapacidad, y el 2 de la Convención junto con el artículo 4. Es que la responsabilidad es del Estado. Claro que tiene que ser del Estado. Porque todos los poderes públicos, órganos judiciales, administración y legislativo que no ha adoptado las medidas son responsables y por tanto es el Estado el que debe responder. ¿Que es verdad que lo encajan, que lo tienen que encajar en la Administración de Justicia? Bien. ¿Que es verdad que es una interpretación valiente, en mi opinión? Sí. Pero estamos defendiendo derechos humanos, ¿no? Ya es hora, en el país de Trump, en el mundo de Trump, el valor del derecho internacional más que nunca, profesor. No es que es verdad, más que nunca, tenemos que reivindicar esto, los que creemos en el derecho y en las garantías jurídicas y los derechos humanos. Nada más quería decir que, por tanto, era una discrepancia de que está muy construida, y lo dirá hoy Pablo Lucas Murillo, muy construida esta jurisprudencia del Tribunal Supremo, que por cierto espero que consolide el Tribunal Constitucional, espero y deseo, no que consolide, sino que de alguna manera, porque los tribunales españoles sí que no necesitamos armonización, porque esto es jurisprudencia del Tribunal Supremo, es la interpretación del alto tribunal. Por tanto, quería decir esto y que me parece que debemos dejar claro que no todo es caos, no todo es mar de dudas, sino que hay cosas que el alto tribunal ha dejado claro. Nada más quería decir esto. No es tanto una pregunta, sino es una visión que, aunque yo comparto parcialmente, pero como se dijo aquí, que los administrativistas podrán decir muchas cosas, pero lo que ha dicho el Tribunal Supremo es lo que ha dicho y está construido públicamente. Bueno, los administrativistas dicen lo que dicen basándose en el principio de legalidad de la ley. Sí, pero... En la ley. O sea, si a mí la construcción es fantástica, la construcción es fabulosa, pero yo, cuando hablo de caos, y usted, yo no lo sé, pero usted sabe más que yo, seguramente esto, en función de quién te caiga, en función del ponente, te va a dar la razón o no. Es que lo estamos viendo todos los días. Pero no solamente es eso. A mí lo que me preocupa es lo que hacen los de abajo. Porque los del Supremo pueden estar aquí. Ahí estamos de acuerdo. Pero los que están abajo, están en los tribunales superiores de justicia, es peligrosísimo. Porque luego tenemos sentencias, por ejemplo, de primera instancia, en la audiencia no, en sentencias del contencioso administrativo de primera instancia de Barcelona, diciendo y respaldando la sentencia de Carreño y cogiendo a un policía municipal, basándose en un informe, en una decisión del comité de expertos y diciéndole no, invalidez indefinida, como se llame, que no me sale el nombre, de eso nada.
Usted tiene que darle, de acuerdo con las observaciones generales y con los dictámenes, le tiene que dar un puesto alternativo. Póngale en la puerta o haga usted lo que le quiera. O sea que ese efecto es fabuloso. Pero luego, insisto, por eso hablo de caos, ¿quién te toca? ¿Cómo está la Audiencia Nacional? Hablando de cosa juzgada, la Audiencia Nacional ahora. Las opiniones disidentes hablando de jerarquía del artículo 96, que es que el artículo 96 no tiene nada que ver con esto. Absolutamente nada. Yo lo siento mucho, pero usted bien sabe que el cliente depende. Igual, usted me dirá, es que usted es un ingenuo y usted está ahí dando clases y no sabe cuál es la realidad. Yo no sé cuál es la realidad, pero no sé cuántas sentencias tengo que trabajar. Llevaré 20, ¿no? Más o menos sobre estas. Es que cada una dice una cosa. Cada una dice una cosa. Pero yo no sé mucho de esto. Pero Elisenda, yo creo que nos va a decir que la construcción jurisprudencial es que está cogida por los pelos. Pero sobre todo, un procesalista, ¿qué diría? Es que, hombre, yo no voy a ir tan allá, pero es que estás desarmando porque, además, depende, eso sí, del derecho. Ahí sí que estoy de acuerdo con Benito, porque todo el derecho a la vivienda fuera, y son los mismos comités. ¿Y por qué sí en materia de discapacidad? ¿Por qué sí en esto y no, por ejemplo, para revisar una sentencia firme? Porque solo sirve todo esto, perdóneme, esto sirve para ganar dinero. Todo el sistema creado... No, hombre, no. No. La satisfacción moral lo dice la propia sentencia y lo dice Pablo Lucas. Es decir, incluso no dieron indemnización. Sí, hombre, sí, pero... Porque sí, voto particular que no se acorde con la sentencia. Pero quiero decir que para una familia no es solo un dinero, ni mucho menos. Es también la satisfacción moral que se ha visto que han sido conculcados sus derechos esenciales, sus derechos fundamentales. Bueno, bien, pero eso también cuenta. Y lo dice la propia sentencia, no lo digo yo. Sí, por eso el que le pega la paliza a la policía en Valladolid, va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, le da la razón, pero luego va al comité a pedir dinero, que no. Bueno, pero cada caso será un punto. Sí, a mí sí. A mí que se declare el derecho vulnerado, que está muy bien, pero luego, internamente, se tiene que resarcir, se tiene que reparar. Y luego, con todo el respeto del mundo, lo que están diciendo los comités es que están fijando la cuantía de las indemnizaciones. Es que están solicitando la revisión de las penas. O sea, es que no es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es que están yendo, pero muy lejos. Y cuando digo eso parece, estás en contra. No. Es que yo prefiero que sean un poco más moderados y que sirva cuál es su función. Yo lo siento mucho. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el convenio, dice muy claramente, las sentencias del Tribunal Europeo son obligatorias. Eso no lo vamos a encontrar en ningún tratado internacional. No lo vamos a encontrar. ¿Que hay que cumplirlas? Pues claro que hay que cumplirlas, porque entre otras cosas, es que ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven los cauces? ¿Para qué hemos firmado los protocolos que nos permiten las quejas? Que esta es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Para lo que dice usted, para que, que he ido al Comité de Derechos Humanos y ¿qué tal? Nada, me ha dado la razón. Pero estoy contento por haberlo. No. Esto ha abierto una vía de esperanza y de confianza a cientos de familias. Sí. Que ven que cuando se conculcan, un comité ha dicho que se han conculcado sus derechos fundamentales. Lo ha dicho un comité, no es un tribunal. Ni mucho menos. Pero no lo ha dicho un tribunal. Y tribunal. estas sentencias son trascendentes. Podrán criticar, eso nos faltaba, la construcción jurídica y demás. Y hay unos votos particulares muy dignos de Pilar del Teso, creo que es en el segundo, y Díaz Picazo en el primero. Y demás. Pero esos votos particulares no cuestionan el fondo. Van por el tema del error judicial y demás. Sí. Pero la clave es... Yo sí estoy de acuerdo con usted, como comentario, que efectivamente luego hay que aplicarlo todo, proyectarlo en el resto del ordenamiento jurídico y el resto de la organización judicial. Y claro que sí, yo veo sentencias, pues el otro día una sentencia diciendo que la educación inclusiva no es un derecho fundamental, todavía seguimos ahí. Eso es así, siempre se van a producir interpretaciones diferentes. Sí, lo hablaré esta tarde, Tenemos aquí... Quiero decir que los que estamos en primera línea de fuego, defendiendo el derecho a la educación inclusiva, consideramos que estas sentencias del Tribunal Supremo son trascendentes y muy importantes. Tenemos aquí un debate muy interesante. Yo sí. simplemente quería añadir un dato, si es útil para la reflexión. Hay un proyecto de ley de reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo Común
común y de la Ley de Régimen Jurídico para establecer un cauce de responsabilidad patrimonial del Estado ante infracciones del derecho europeo. Si esto es lo que se ha entendido que era correcto, ¿cómo es posible que el juez genere creativamente un procedimiento de responsabilidad patrimonial sin que exista un cauce, digamos, previo? Yo creo que es una cuestión, es decir, si para la responsabilidad, digamos, en materia de vulneración del derecho europeo se entiende por la comunidad, digamos, de juristas que es necesario reformar la legislación, a mí me cuesta pensar, digamos, que sea posible crear por el Supremo un cauce ad hoc, digamos, por incumplimiento. Pues eso es bastante habitual. Que el Tribunal Supremo abre cauces y no nos olvidemos que la jurisprudencia es fuente de derecho. ¿Cuánto es jurisprudencia? Fuente de derecho. Pero no una sentencia. No, una sola sentencia. Ahora es una sola sentencia. Tomás, sí. querías... ¿Es así? Tomás, querías... Sí. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, Una cuestión también para planteársela a Enrique, porque hablando esta mañana con Benito, claro, ahí la cuestión es cuando el comité se extralimita. Nosotros hemos firmado el derecho del discapacitado a ser educado de forma inclusiva. Eso es lo que firmas con la Convención de Derechos. Claro. Llega un comité y te dice que esos ajustes razonables los tienes que hacer de una determinada manera. En principio, podría uno pensar que lo que se ha comprometido es que cualquier discapacitado puede tener que ser escolarizado en un colegio ordinario, pero no tiene derecho a que él elija el colegio ordinario debajo de su casa, ¿no? Aunque tendencialmente, como principio rector, hay una parte del principio rector que te querrás hacer todo el sistema educativo, porque si vemos el derecho a la educación inclusiva, no solamente desde el punto de vista del discapacitado, sino del no discapacitado, también podríamos decir que hay un derecho a ser escolarizado con discapacitados. Si tú lo interpretas como que esto es un sistema que debe ser favorable a todos, lo verías así. Pero en principio lo que tú has firmado no es esto. Segundo, lo que tú has firmado es el derecho del discapacitado a tener una educación inclusiva. Desde ese punto de vista, te lleva un comité y lo que te está diciendo en la observación número 6 es que tú tienes que modificar todos y cada uno de los colegios de tu sistema para permitir efectivamente, convierte un ajuste razonable que es yo te voy a llevar a 5 kilómetros para que te escolarices a no, tengo que hacer un ajuste en el colegio de abajo para que tú efectivamente puedas ser escolarizado. Esto se determina cuando se meten, por ejemplo, los colegios privados, es decir, no podrás denegar la inclusión. Evidentemente, el colegio privado ya se ve en la obligación. Claro, no es lo mismo un ajuste razonable consistente en rampas, si es un tema que consistente en cambiar todo el sistema, con profesores, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, claro, le estamos dando una capacidad a los comités de reinterpretar lo firmado, y ahí va la pregunta, Enrique, que me hace plantearme si entonces no deberíamos haber autorizado todos estos tratados de derechos humanos que tienen órganos que los interpretan a través del 93. Yo no sé si es una reforma constitucional, como dice Benito. Creo que es una modificación de quién es el competente para hacer políticas públicas. Es decir, efectivamente, el pluralismo político lo ha restringido, porque ahora te dicen cuál es la concreta política pública que tienes que hacer. Puede ser una reforma constitucional o puede ser a lo mejor una cosa que podríamos hacer, pero desde luego no vía 96, sino vía 93, donde tú efectivamente atribuyes competencias que en principio corresponden a tus órganos legislativos adoptar políticas públicas, se las vas a dar a un comité, pero no creo que ninguno de estos pactos haya sido aprobado por ley orgánica, ¿no? Hombre, no creo que estemos tan lejos para hablar de una cesión de competencias, es decir... Hombre, estás reinterpretando lo que has firmado, nada menos cómo haces un... Yo no creo que esté reinterpretando, es decir, yo creo que cuando ratificamos los tratados sabemos perfectamente que nos vamos a enfrentar a una interpretación dinámica y evolutiva, para empezar, que no es la nuestra. Es que eso forma parte del juego, ¿no? Y esto es que tú hablas con los magistrados, Benito sabe que tengo algún buen contacto del Constitucional o del Supremo directamente, y te dicen, ¿quién son estos tíos? ¿Quién son estos tíos? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos les tiene un poco más de respeto, un poquitito más, pero no mucho más. Les fastidia que no son reinterpretaciones, son interpretaciones. El derecho a la educación inclusiva
tiene un montón de aristas. A mí, que me parece un exceso lo que hace, lo acabo de poner ahí, me parece un exceso, ¿pero por qué? Porque el derecho internacional, perdonad que lo vuelva a decir, aquí es que va muy lejos. Y cuando digo que va muy lejos es porque yo tengo que utilizar los principios hermenéuticos del derecho internacional. Y en ningún momento se habla, ni los trabajos preparatorios del artículo 24, ni nada por el estilo, habla de la prohibición de entornos especiales. ¿Han ido muy lejos? Sí, pero han ido no con un dictamen, han ido con una observación general. Entonces... ¿Y la elección de los miembros de los comités cumple con la independencia judicial que aplica la Comisión de Venecia a los órganos jurisdiccionales? Ya, ¿y cumple con la terna del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Vamos a evaluar quién ha nombrado, discúlpame, quién ha nombrado al comité que selecciona la terna. Pues mira, el comité de Venecia. A ver, sí, podemos discutir, pero ¿son imparciales? Bueno, el catedrático que está ahora de Derechos Humanos, del Comité de Derechos Humanos, pues sí, pero con todo el respeto del mundo. ¿Esto se está grabando? Sí, ¿no? Nada, déjalo ahí. No, pero no es contra él. No, es, sinceramente, a ver, podemos saber, pero de derechos fundamentales, quien sabe son los constitucionalistas, o derecho eclesiástico, libertad de la Iglesia, etcétera. Es decir, claro, ¿a quién metemos? ¿A quién metemos? No es verdad. El tipo que va a ser juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el tipo que va a ser miembro del comité, ¿de qué tiene que saber? Es que esto es lo que... yo no metería a un administrativista jamás, porque no saben de derechos fundamentales o derechos humanos, le digo, como tú lo quieras. No, porque además estos se cargan todo. Cerrilla no sabía. No, estos se cargan todo. Claro, Cerrilla no sabía de derechos fundamentales. ¿Sabes? Hombre. Entonces, no, era una broma, por Dios. Era una broma, por favor. Y muchísimos administrativistas, por favor. Dios mío, no, yo lo tengo en casa y Elisenda lo sabe. No. Bueno, es decir, pero bueno, haz como Brasil, que tiene firmado, me parece que un protocolo. Pero el 93 no lo veis que haya que hacerlo por 93. Yo creo que no. Sinceramente yo no lo veo por el 93. Ni los que se vayan a firmar, Perdón, ni los que se vayan a ratificar, que faltan por ratificar. Yo lo que digo es que, y ya termino, el impacto de todo esto, lo sé de muy buena tinta, no llega a España. El Tribunal Federal de Brasil está citando las sentencias del Tribunal Supremo en relación, por ejemplo, con el caso de Lula da Silva, que fue a un comité, y en el que dice, y trae, y lo publica la sentencia, si son vinculantes o no. Es decir, Benito lo sabe, yo voy 2 o 3 veces a Brasil, ¿no? Y continuamente me piden, no la universidad, sino el Ministerio Público y el Poder Judicial, me dicen, oye, ¿nos puedes hablar de esto? Porque ahora están muy interesados. Claro. Porque ellos, claro, no tienen un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tienen la Corte que, bueno... Bueno, entonces tiene algo de importancia más que un tema... Tienen muchísimo... No. Y perdón, no, sí. Ya, hombre, ya. Y el Ministerio está... Varios ministerios están muy pendientes de esto. Y varios ministerios están muy pendientes de esto. Como sabemos todos, no va a salir adelante estas reformas. Ya. Pero ahí están. Algo que habrá que hacer. Bueno, y que es un debate necesario. Hombre, claro, porque para una cosa que sirve para algo el derecho internacional, por lo menos que nos dejen exponerla. Hay muchas cuestiones, efectivamente, de mucho interés dentro del derecho internacional, como creo que esta mesa ha puesto de manifiesto. Si les parece, podemos hacer aquí la pausa de la comida, más o menos un poquito retrasados, pero en horario, y retomar a las 4 la sesión de tarde. Muchas gracias.